Damos la bienvenida a todos nuestros videntes de nuestro programa Ojo por Ojo. Hoy día tenemos un invitado muy especial, David Añiñir, poeta que ha escrito Mapurbe, Willy Tranalhue, Autorretracto, entre otros libros de poesía. Estamos en un lugar muy especial para él, el Persa Bio Bio, lugar donde él tiene su local comercial llamado Mapurbe Store. Esto es Ojo por Ojo. Bueno, estamos en este nuevo programa de Ojo por Ojo con nuestro querido David Añiñir. Para partir, siempre partimos de acá, desde este origen, ¿no es cierto?, de cómo llega la escritura, cómo llega la palabra a un poeta como David. Entonces, si nos puedes comentar cómo llegaste a la poesía, qué fue, qué impulso, qué motor hubo detrás de eso. Bueno, primero Mari Compuché, Mari Peñi, hermano mío, que me han dado vueltas por ahí y que justamente se convoca a esta entrevista, conversatorio, tragún. Bueno, yo soy David Añiñir, tengo 48 años, añejos ya, viejo joven que le decimos, y soy poeta, creador. Cosa que a esta altura lo digo como sin la timidez y la inseguridad que me costó salir de esa cápsula, ¿no? De llamarme así, bueno, porque siempre entendimos que el arte, la cultura, las bellas artes o la cultura oficial te hace, te sublima y te hace un poquito, claro, y a ti te saca de un lugar que siempre ha sido el tuyo, que es tu sentido de pertenencia, identidad, que no estaban figurando, como le decía, bueno, hablando de Jorge González, que tú eras solamente, nunca supiste de tu propio origen a través de la cultura que es afuerina, ¿no? Esta canción que ha sido símbolo este tiempo, que es el baile de los que sobran, y yo estoy escribiendo algo así, ¿eh? Bueno, no, lo estaba escribiendo antes en todo caso, ¿eh? Sí. Pero sí hablando de esa época. Que a todos esto nos ha pillado, claro, también encima. Pero también al recordar que estoy escribiendo un texto de Los que sobran se llaman, hablo de mi infancia, de esa infancia o preadolescencia, donde empecé a agarrar un lápiz y en realidad no a escribir, yo empecé a transcribir. Ese fue mi primer ejercicio. ¿Y qué transcribía? Las cartas. Era un transcriptor de epístolas. Ah, mira. Transcribía las cartas que mi vieja le mandaba a su hermana. Bueno, yo soy, continuando con nuestro protocolo, yo soy David Añiñir Huilitraro, hijo de María Huilitraro Puralef y de Pedro Añiñir Millagual, fallecido. Y soy parte de 3 hermanos, yo soy el mayor. Mi madre viuda en la plena época que no queremos que se repita más y que lamentablemente está como dando unas pequeñas señales de esa dictadura con la que crecimos. En esa época, los 80, mi madre empezó a tomar contacto con la familia mapuche prima, que es allá el origen, ¿no? En Puerto Montt, lugar Huilliche, Osorno, hacia el sur. Y empezó a tomar contacto después de 10 años. Yo tenía 11. Entonces, y ella viuda. Entonces empezó a tomar contacto como ese devenir, esa impronta mapuche que viene de tu origen y que no sabía cómo contactarse. Mi mami estudió hasta segunda preparatoria, que le llamaban en esa época, que era segundo básico. Claro. Y desde ahí tuvo a los 14 años, 13 años que trabajar a los gringos, a los chefs, a los boles, a los quincel. Mucho allá en la zona Huilliche, donde se instaló la colonización dura, en principios del siglo pasado. Y claro, mi madre tuvo que trabajarle a ellos y en ese mismo periplo llegó a Santiago como muchos mapuches, que llegaron a Santiago a buscar nuevas expectativas. ¿De empleada? De empleada de casa particular, que se llamaba asesora, nana.
Bueno, siempre estamos llenos de, de términos que suavizan un poco Sí, la dureza claro, y de la eufemismo, violencia. en el Que el fondo. lleno de eufemismos, nada. Claro. Y bueno, esa nostalgia, esa como desolación de su pertenencia, empezó a tomar contacto con la familia. Y el encargado de transcribir esas emociones, esos saludos, esas pequeñas historias, situaciones, fui yo, pues, Ah, ya. a los 11 años. 11 años. El mayor de los hermanos empezó a escribir las cartas que mi mami, la comunicación que quería tener mi madre con su hermana. Y a su vez mi tía, mi hermana, es la hermana de mi madre, empezó también a pedirle a su sobrina que transmitiera lo que estaba sucediendo en términos afectivos con la familia. Entonces, entre primos empezamos a tener una relación epistolar, una relación de palabras. Pero tú ibas como traduciendo lo que ella Claro, hablaba, ya. sí, mi mamá me decía primero, como Transcribía y no traduciendo, claro. no, que es transcripción, sí. Mi mamá me decía, este era el código de protocolo. Bueno, hola a la familia, ¿cómo están? Y primero paso a lo siguiente, y era como el encabezado de Claro. la carta, y ahí me decía, primero nosotros estamos bien. Mi mamá me decía que a veces no tenía trabajo, que, que la vida es dura, que no era lo que esperaba, que estaba viuda, que tenía 3 hijos encargados porque ella tenía que salir a laburar. Y yo todo eso lo que me decía ella, yo era lo que tenía que escribir, pues sí. Y que la vida que le tocó estar a mucha, que yo ahora me lo entiendo, que era mucha gente, que la que tenía que vivir en situación precaria, en situación de pobreza extrema, no pobreza, pobreza extrema, en la pieza de 3x3. Entonces, claro, todas esas cosas mi mamá me quería graficar y yo, bueno, le colocaba algo de mi cosecha y a su vez mi tía también mandaba cartas, está escrita por mi prima. Entonces, entre primos fue una relación Relación de epistolar, de escritura. como más, como no sé, 2 años, 3 años habrá sido. Y entonces, a su vez, nosotros empezamos a conversar con mi prima lo que hacen ahora, lo que se hace por WhatsApp, lo que se hace por correo, lo que se hace por mensaje. Y empezamos a tener una relación epistolar con mi prima al reverso de la carta. Ya. Porque la carta daba para una carilla, pero al reverso daba como para escribir más cosas y yo empezaba a transmitirle cosas del barrio, de la pobla. Pucha, a nosotros nos ocurrieron hartas cosas cuando niños con la violencia. También estaba la diversión de vivirse en lugares periféricos, jugando en el río Mapocho. ¿En qué lugar específicamente? Esto era Pudahuel, antes Pudahuel. Pudahuel Sur, Ya. Pudahuel Norte, Ya. lo que es ahora Cerro Navia, ¿no? Y nosotros vivimos a la orilla del río, bueno, cercano al río Mapocho. Bueno, de hecho, la población Colo Colo, en la que vivo, viene de una como relocalización de los campamentos. Y este campamento estaba a la orilla del río Mapocho en el Puente Bulnes. Ya. Puente Bulnes era, no, bueno, está al final del Parque Los Reyes, eso es. Y esa población, ese campamento, fue localizado en Pudahuel. Y bueno, yo empezaba a describir esas pequeñas historias de quiénes De cabros somos. chicos. Sí, pues quiénes somos, dónde vamos y quiénes no. ¿Cuándo diste el salto de decir, ya, voy a escribir poemas? Es que ese es otro trayecto, porque yo he entendido para poder hacer una aclaración respecto de cómo empecé a relacionarme con la escritura, ¿no? Empecé a relacionarme con con las imágenes en realidad, porque yo describía a mi prima, ¿sabéis que igual en la pobla hay unos locos que están asaltando, porque había harto cogoteo y pelea, atajos y todas esas cosas que, puta, bueno, era el pan de cada día, pues. Lo que es balazo ahora era pelearse a atajos. Y esa weá a mí, puta, me llamaban la atención, los bordes. Claro. Y una vez los locos se pusieron a cogotear a la gente y saltaban del árbol, po, weón. Ah, ya. Y esa weá me pareció interesante claro. describirla porque era bien bizarra. Y mi familia del sur se sorprendía de que yo le describiera esas cosas, porque los asaltos, los cogoteos, las cosas. Y además la violencia del Estado, porque nuestras poblaciones fueron muy allanadas. Vivimos al frente de la Ermita de la Victoria. Ah, mira. Entonces, poblaciones que tenían harta como... Hacían resistencia. Claro,
harto activismo. Y estaba el padre Elián, que también lo echaron, al padre Elián. Una vez Pinochet echó a 3 curas, y uno de los curas de nuestra población. Entonces yo le escribía todas esas cosas, bien generalizadas nomás. Claro. Pero fue a su vez para poder entender esta pregunta que la he tenido en clave harto rato, cómo fue mi relación con la escritura. Creo que fue esa la primera vez que empecé a describir la realidad, el mundo, el universo que tenía uno solo como pendejo. Sí, Y después pasaron hartas situaciones también con la relación con la letra, con la palabra, y que me fueron acercando a lo que es la poesía. Y una de esas fue acercarme a las canciones de Fernando Viergo, de Los Golpes, de Adamo, de Camilo Sesto, de La Palmera Pizarro, de Luis Alberto Martínez, de Lucho Barrio. Ahí está el taller de poesía. Eso era por la letra. Ahí está el taller de poesía. Eso me fue acercando más luego con la imagen y eso, que cosa que sirvió de insumo después para las clases de castellano. Esa fue la cajita de herramientas. Bacán. Sí, bueno. Pero también dentro de mi ingenuidad, inocencia, no cachaba que... No, pues claro. No, pues sí, uno, como una buena... Pero unía ahí un formato que era una música más bien de este oficio medio romántico con violencia. Abría ahí la puerta y estaba, digamos. Claro. Así, una mezcla ahí. Mi mami cuando compró la primera radiocassette, compré un cassette de Los Golpes y de Camilo Sesto, y esas canciones yo las transcribí en todos los cuadernos. En serio, está, tac, play, stop, stop. Qué loco, ¿eh? Sí. Eso es. Hay varias cosas también que me fueron acercando a lo que es esta palabra escrita. Ajá. Eso es. Genial. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre explotada por un cabrón. Nacimos en la Mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y comerciantes ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestra vida y nos cobra. Bueno, ahí ya nos contaste tu taller de herramientas, ¿no es cierto? Toda esta música en cassette, la transcripción, más la transcripción de las cartas. La artillería. La artillería, ¿no es cierto? Está ahí haciendo el trabajo los primeros acercamientos a la infantería de tu escritura. Que cada poeta tiene su bagaje de su circulación. Su casillero ahí puesto. Por la vez tú tienes tus cassettes. Tú llegaste después a Mapurbe. Ajá. Al Mapurbe, ¿no es cierto? Y como lo veo yo, que interrumpiste un poquito esto de la poesía mapuche, porque la poesía mapuche nosotros teníamos... el lugar épico. Licura, claro, la cosmogonía, ¿no es cierto?, de Licura Chihuailaf, Leonel Lienlaf, ¿no es cierto? Y después empezó todo esto de la champurria. Este híbrido, ¿no es cierto? Los champurriados. Entonces, claro, encontramos a varios poetas en esa índole. Y tú diste ahí con el tema del Mapurbe. Mapurbe, que además es un modo de crear neologismos, ¿no es cierto?, que están íntimamente ligados con una palabra que tú instalaste en la poesía, que es desde el flaite dungún, hablar desde el flaite dungún, ¿no es cierto?, que es un proyecto que ya es parte de tu instalación poética acá en el medio chileno. Entonces, desde esos materiales iniciales, ¿no es cierto?, a llegar a este punto, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste al flaite dungún, a la construcción del Mapurbe? ¿Ah? Hay una clave que me circula, que es una película de Chacal de Nahuel Toro, ¿cachai? ¿Te acordás? Cuando lo están entrevistando y después lo matan, ¿no? Sí, cuando dice, es que yo no tuve educación de nadie. Cuando ya había reflexionado, he pasado todo un proceso. Lo educaron, comillas, sí. Claro. Y bueno, todo el cagazo que se había mandado. Creo que a mí me sucede lo mismo, le hago una relación, porque en realidad yo creo que surgió desde la falta de educación o la falta de formación. Después y instalarme y encontrarme con lo que era la figura de la poesía no fue fácil, porque yo empecé, como te contaba, de esta transcripción de cartas, y me encontré con los mapuches después, en los años 90.
Y en los años 90 empecé a circular en los espacios ya más ceremoniales, a acercarme a la cultura profunda, principalmente al porqué de estas preguntas de por qué estábamos así, por qué nos llegamos a la ciudad, que no habían pasado 200 ni 500 años, ni 2000 años como hablan tanto de Jesús, ¿no? Habían pasado un par de generaciones nomás, pues. Entonces empecé a acercarme y notábamos en varios jóvenes de la época que estaba fresco esto, justamente en una época coyuntural, como fue el encuentro, desencuentro, invasión o descubrimiento de América, 500 años, bueno, estaba en un país que llama todo de otra forma, pero fue un lugar y un momento donde se empezó a autoconvocar la mapuchicidad, con esa timidez, con ese haber solamente escuchado la radio Colo Colo, con los mensajes, ¿no? Los mensajes del sur con la gente que se había venido a Santiago, a través de la ranchera, que daban programas de ranchera y eso. Empecé también después a participar en los espacios ceremoniales mapuche y una cosa que me revolvió todo. Y eso había que nombrarlo, pero no a la forma como con toda la entrega y la profundidad que tienen los kimche o el mapuche que hablante y el mapuche de comunidad pura y todo eso. Entonces la manera de poderlo nombrar fue a través de mi palabra, del lenguaje, del híbrido que recorría y empezaba a circular en mí. Entonces las palabras que surgieron en esa época trataron de interpretarme, cosa que también fue una ruptura porque en la tradicionalidad más profunda mapuche, digamos, lo conservador de los mapuche profundo, no permite, no porque... Que son actos sagrados también. Claro, porque además yo en mi análisis entendía, o sea, están emitiendo y produciendo un discurso dado que era de la dominación, que te dice a ti, usted es mapuche que tiene que estar en la ruca, usted es mapuche que tiene que hablar en la usanza mapuche, usted es mapuche que tiene que hablar mapudungun, usted es mapuche poco lo menos que fosilizado en los museos. Y ese discurso a mí me hizo, dentro de los mismos mapuches, o sea, tiene un andar. Entonces se tuvo que nombrar eso y fue una forma de poderlo dimensionar cómo lo estaba sintiendo y sintonizó perfecto, porque éramos caleta de los mapuches que estábamos en la ciudad, hijos de los descendientes de los primeros del éxodo mapuche, del despojo mapuche, y no sabíamos mapudungún. No teníamos código ni clave, ni menos cosmovisión, espiritualidad y cosas que, bueno, a partir de la estigmatización, a nuestros mayores los dejó fuera. Entonces fueron los jóvenes, cosa muy rara, que también los jóvenes en este tiempo estén también despertando esto en Chile, ¿no? En los mapuches sucedió lo mismo. Y tú empezaste a escribir esto. Es decir, sí. Y empezaron a salir los términos. Era el mapuche la pobla, por Mapuche la pobla. Claro. Y por eso que hago la relación con la figura de este Nahuel Toro. Claro, porque bueno, yo estudié hasta octavo, después en primero medio me echaron cagando por drogo. Pero después retomé trabajando en la Control, primero y segundo, tercero y cuarto, todo un logro académico. Entonces, a partir de esa formación, autoformación, inquietudes y soberbia por saber algo más. ¿Nunca pasaste por un taller de poesía? Por curiosidad, sí. Estuve en un taller de Sabela en el norte. Y estuve con el Mauricio Redolé. Pero por curiosidad de autoformación. Tampoco me convenció porque a veces los talleres de poesía o de literatura son como autoayuda, no sé, después quedan en nada. Pero yo pienso que la actitud y la forma de llegar a lo que es el universo de la literatura recorre otros lugares, que son la vida, la reflexión y también autoformación. Entonces, a partir de esa misma autoformación me ayudó mucho Nicanor Parra, Lemebel, mismo Mauricio Redolé, leyéndolo. Y bueno, de Licura y de Leoné y de los mapuches, sí, bien, pero tampoco me interpretaba, sino que iba más con el anexado, con el sarcasmo, con la soberbia, con esa rebeldía. Tú haces poema osigoso, tal cual, y que rompe más o menos, bueno, tampoco intenciono que se rompa todo esto, sino que incorporo otras facetas de podernos ver como mapuche también, y se sintonizó mucho porque la gran población mapuche habita en las grandes ciudades, y no solamente Santiago, sino Concepción, Valparaíso, Temuco, Puerto Montt,
Entonces, el discurso, el hablar de la cultura mapuche no solamente no podía quedar anclado en los libros y el emular solamente lo cosmogónico. Había otras realidades que no estaban siendo denunciadas. Okay. Y creo que participamos mucho en nombrar esa otra nueva realidad que no estaba funciona. Y no la sentí, Ya. no fue operada así. Ya. Yo después me fui dando cuenta, incluso fueron despabilándome a mí, porque yo escribía así como por instinto nomás, pues no, si no dije, voy a escribir, y la weá fue así por intuición. Ya. Y después cuando llegó al espacio académico, cuando llegó a la mapuchicidad más dura, más tradicional, cosa que no fue muy amable, fue dándose como, no sé, pues hubieron varios intelectuales mapuches, José Ancá quizás, que agarraron esto y esto es lo que está sucediendo hoy. Y yo sin ninguna intencionalidad. Ya, ok. Eso me pasó. Y ahora, bueno, figura dentro de esos neologismos, puta, el poema, el flight to Dugún, porque agarra también mi bagaje callejeado. Yo pertenezco a la clase trabajadora, yo vivo en La Pobla, hasta siempre fui obrero de la construcción, después pasar de panadero, trabajar de barredor, de copero, todas esas funciones precarias que tiene la mapuchicidad, estuve activo ahí, entonces recojo ese lenguaje. Yo creo que los grandes libros están ahí, en ese populi hablando. Sí. Entonces por ahí como que me formo, más que asistir a lugares, talleres, sí, pero de formaciones más acabadas, diría un académico. Buenísimo. Eso ha sido mi formación, y de ahí vienen todos estos lenguajeos nuevos. Mapurbe funciona muy bien. Ahí. Perfecto. Madre, Ñuque, vieja mapuche huilliche, exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable. Desde el sur llegaste a parirnos. Un circuito eléctrico rajó tu vientre y aquí nacimos, gritándole a los miserables: ¡Marichihueu! 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 El lenguaje lactante. Bueno, ahora vamos a entrar a área chica. Con un poema, ¿no es cierto?, que es parte de lo que tú has estado hablando ahora, de esta suerte de hibridez, que no sé si es la palabra correcta, o en este minuto habría que nombrarla para definir que tú has hecho de la escritura, ¿no es cierto?, una mezcla entre el encuentro de todo este mundo mapuche, ¿no es cierto?, en la urbe, esto del flight de Dungún, ¿no es cierto? Pero hay un poema a mí que me llama mucho la atención, que tiene que ver también con una suerte de una palabra que cruje, ¿no es cierto?, que es peuma, ¿no es cierto? Que es un sueño. Es un sueño, ¿no es cierto? Mapudungún. Un sueño, claro, que tiene que ver con algo, una revelación, ¿no es cierto? Pero tú le dices poeuma. Entonces, con lo de poema. Con lo de poema, que unes poema con peuma, ¿no es cierto?, con este sueño. Que en este caso es, yo creo, un punto de inflexión, ¿no es cierto?, de tu escritura, que tiene que ver con esto de la herencia ancestral, ¿no es cierto?, de la revelación, ¿no es cierto?, en un medio histórico que te tocó vivir, ¿no es cierto? Entonces, yo te voy a pedir inicialmente que si nos puedes leer el poema. Ya. Bueno, de acuerdo al momento, lo vamos a hacer así. Poeuma, que es un híbrido, un neologismo de peuma, que es sueño, y poema. Pasa que cuando se escribe poesía realmente no se escribe. Son solo grafemas coordinando técnica escriturosa. La poesía real es automática, Peñi, y te llena de asombros, como la niña que te fuiste. Cuando se escriben esos estados, tus palpitaciones se agitan, circunbalancean imágenes que franquean la palabra. Montas reflexiones ancladas en tu mundo, pues todo es posible en tu propio universo.
El laburo deja de molerte el corazón y de salmoriarte el alma. Tanta prepoesía lista en espera, tanto poema mal herido en los hospitales, poesía en pabellón quirúrgico, en unidad de cuidados intensivos, en observación, en tratamiento, en estados de coma, con el ojo herido, en cama, en cama, en cana. Tanta poesía prisionera dentro de tu propio sueño. Gracias, Peñi. Oiga, ¿cómo es el asunto acá? ¿Cómo une usted sus palabras, el peuma, con el poema? Resulta que la mapuchada urbana, la mapuchada joven, que ahora estamos en la época bien joven, empezamos también a conocer lo que es la profundidad de nuestra propia cultura. Y en esa entender, sabíamos que teníamos todo un universo también de conceptos y cosmogonía y la cultura profunda mapuche. Y en eso caló en mí profundo tanto el perrimontú, que es una visión iniciática de los ñen, de los negüenes, y que sufre mucho una machi o un machi, cosa que nos abrió así las pepas y el corazón profundo de saber de este profundo universo. Y el peuma, que es cosa que tenemos todos los seres humanos, blancos, rojos, negros, gordos, de Asia o de China y de todo el mundo, que es soñar. Y ese soñar descubrimos que también es una de las claves profundas del universo mapuche, que es enfrentarse a las energías del sueño, a los viajes del sueño, al universo del sueño, y que te pueda llevar a muchos años atrás y que te pueda llevar también al futuro. Y eso a mí, ¡pah!, dijo, esto no es estar viendo dibujos animados, esto no es estar viendo Netflix, no es estar viendo lo que la televisión o que en buena hora lo están haciendo los creadores, los cineastas. Esto es algo que le sucede a todos y principalmente a los machis, porque en los machis y en las machis sucede también que a través del peuma ocurre todo el conocimiento, la sabiduría, el kimun, que es tratar de, en el sentido espiritual, de sanación y de recuperación de la persona, porque estamos compuestos de 3 dimensiones, que es la mental, la corporal y el espacio de los sueños, que cuando te van a sanar, no solamente tienen que sanarte tu cuerpo y tu cabeza, también tu alma. Y ese es el lugar donde transita el peuma. ¿Y ahí el poeta sería un machi, una machi? No quiero adjudicarme, no nos pertenece en ese grado de similitud. No, pero sí de darle una relevancia a este sentido que yo empecé, bueno, lo entendí así, que era darle al poema ese carácter de sanación, ese carácter de revelación. Y que lo han hecho muchos otros poetas en su vida, ¿no? Eso y no es una larga tradición. No, y no es nada nuevo. La connotación que aquí le damos es que además sea parte de un aliciente de lo profundo de lo mapuche. Y que yo lo entendí de ese modo, que de alguna vez al hacer tú la plegaria, el poema, el rezo, la bravata, no sé, estás aludiendo al sueño. Perfecto. Y mucho de, bueno, parte de mis poemas que he escrito vienen de ese lugar. De ese lugar. Y por eso a mí en algunos ratos no quiero adjudicarme nada, pero a mí me ha sido fácil escribir en algunos momentos, porque solamente tengo que acordarme del sueño, nada más. O sea, lo que en un momento inicial era transcribir las cartas de tu mamá, ahora estás haciendo como un proyecto ya de creador, de poeta, ya viejo joven, como tú dices, ¿no es cierto? Ahora estás haciendo el poema, ¿no es cierto? Es decir, de nuevo estás transcribiendo cosas. Y le sucede a los creadores, bueno, que no es privilegio de los mapuches, Claro. Pero sí también hay cierta sintonía con quienes cierta fibra sensible
sensibles de poder crear, Mira. de hacer arte. Ahora lo estoy entendiendo porque después se me empezó a ampliar todo este universo, lo que es el arte. Bueno, arte entre comillas, porque no hablo de las bellas artes, ¿no? El arte nuestro, el arte Sí, del sí, pueblo, y que está conectado con los sueños. Y eso después a mí me fue fácil porque yo solamente tenía que transcribir lo que pasaba en mis sueños. Conciencia del oficio, conciencia del oficio. Me causa gracia porque yo pienso que todos los que están en la universidad deberían soñar más. Esto es un sueño. Está bonito. Es una invitación también a los Es una chilenos. invitación Sí, al Peuma. Es una invitación. Genial. Eso me sucede. Padre, chao. Escondiendo tu pena de tierra tras el licor, caminaste las mañanas heladas, enfriándote el sudor. Mientras nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Somos los nietos de Lautaro, tomando la micro para servirle a los ricos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre la tierra. Nuestra tierra apuñalada. La lágrima negra del río Mapocho nos acompañó por siempre en este transantiagónico huecufe maloliente. Feikan Butendis. Bueno, ahora estamos en la parte final, compañero, así que la contingencia nos llama. Nuestro olor en la historia en este minuto está acá, en nuestras propias narices. Entonces, Sí, hay olor a gas hay, lacrimógeno por acá. pero hay también hay dolor, hay amor, creo yo, en esto. Está muriendo un mundo, Pero un Chile está- viejo. Además están los buenos aromas de las vecinas. ¿Cachai? también, Claro, sí. claro. Entonces viene otro Chile nuevo. Mira, viejo, ahora tú tienes una seña en tu rostro, ¿no es cierto? De un balín que llegó de los pacos, ¿no es cierto? Entonces, Claro. tienes chipe libre ahora, querido David, para hablar de la contingencia, de lo que nos está sucediendo como país, de lo que nuestras esperanzas, nuestra utopía. Aspiraciones. Compañero, otro Peuma más. Sí, este era el Peuma maldito que se instala también, porque no todo lo que tú sueñas quiere decir que sea una aspiración utópica. También están los antisueños, los contrapeuma que dice el Icura Chehuailaf. Sí. También están esos poemas malditos, ¿no? Por lo cual también pueden salir esos textos malditos. Y los textos malditos que generalmente a veces no se escriben y están instalados en la calle, en el cotidiano y con lo que está sucediendo hoy en Chile. Yo nunca iba a pensar que a mi corta edad de 150 años iba a... No, de ¿Te casi... mantenís? Sí, no, Leonel Lelaf tiene 120 nomás. Mira. 120. Mira. Digo esto porque en la conjetura del tiempo nunca íbamos a pensar que la posibilidad de una nueva dictadura íbamos a estar viviéndola doblemente. Siendo jovencito yo viví la dictadura, de mi noción de memoria viene de la época de los 80, yo soy de 71 y nací en dictadura. Nunca iba a pensar de que íbamos a tener una doble confrontación del poder contra el pueblo, con el bajo pueblo. Con el pueblo popular, con los trabajadores. Y qué ni decir tampoco del mundo mapuche, que el mundo mapuche, nuestro pueblo mapuche, hay una consigna que salió y me pareció interesante y es así. Chileno, ¿qué se siente ser parte de un montaje, parte de asesinatos, ser víctima de desaparición y tortura en democracia? Te digo, chileno, ¿qué se siente sentir eso, el asesinato, el baleo a los ojos de 202 personas con el globo ocular reventado? Cuando a mí me llegó este balín, iban 43 personas. 43 personas, siendo el centro del disparo de un hijo de puta, tanto de todas las Fuerzas Armadas,
¿Qué se siente chileno? Ser parte, nosotros lo veníamos diciendo, los mapuches hace un rato, porque hasta esta historia, mira cacha, nosotros tenemos 20, 21 muertos desde el 91 adelante, desde el movimiento mapuche contemporáneo, porque nuestro movimiento mapuche viene del 900, post pacificación de la Araucanía, que son buenos para el eufemismo en este país, que fue el asesinato, despojo y quite de tierras de los mapuches. Yo le preguntaba a los chilenos, bueno, esa consigna nos hacía preguntando a los chilenos, ¿qué se siente ser parte de eso? Y nosotros llevamos ya 30 años, ¿ah? 30 años de movimiento contemporáneo, y venimos desde el 900 y tanto. Entonces los chilenos, es curioso, ¿ah? Curioso. Es curioso que se esté flameando la Buenofolle, el emblema mapuche, incluso hay un híbrido aparte del ya, y los chilenos dicen, claro, está lleno de western. Pero yo les pregunto, ¿qué se siente ahora ser parte de ese montaje? A los chilenos le pregunto yo, y nosotros ya tenemos 20 muertos, y este hijo de puta, en 3 semanas, la lista dice 20 y tantos, pero ¿cuántos son los muertos que nos han contado? Si sabemos que gente que tiene los ojos son 201, 202, probablemente yo iba a ser el 203, porque me llegó un baril acá. ¿Y cuánta gente torturada y violada? Yo les pregunto a los chilenos, lo acogemos libremente para este proyecto de liberación contra el poder. Lo acogemos, porque nuestro pueblo ya sabe de eso. Así que esa es la invitación, y que esta weá no pare, y que siga. Porque este es el modelo de país para el mundo, es un proyecto neoliberal instalado perfectamente, es el laboratorio social del mundo feliz. ¿Qué te parece, chileno, a ti? Así que los invito a que nos sumemos. Lo que yo quiero que cambien, y muchos chilenos, ojo, eran 1.250.000, loco. No, eran 2 millones de personas en la Alameda hace 2 semanas, porque vos sabéis que los medios mienten. Entonces decimos, no queremos píldoras, loco, queremos que esta agua cambie de abajo, por eso se llama venganza a raíz profundo. Porque no queremos esa pastilla, esa aspirina de 20 lucas. Queremos que las aguas cambien, con la agua que la Carta Constitucional que hizo Pinochet, de hacerse mierda, güey, y construir otra sociedad distinta. Y es por eso que los giles culeados no quieren. ¿Sabes por qué? Porque ese es el modelo para el mundo. Chile fue el laboratorio de los Chicago Boys. Chile es el laboratorio del modelo neoliberal. Y esta agua tiene que parar. Y muchas y las familias que son parte de esos 202 personas que son víctimas del reventamiento de su globo ocular, y por los muertos, hermano, por los muertos, cachas, loco. Tiene más de 20 y tantos muertos, no sé cuánto es la lista, porque la lista oficial es una, la lista oficial que tenemos nosotros es otra. Eso tiene que cambiar, y de raíz, y no solo para los chilenos, sino para la región. Eso es. Y los mapuches contribuyen a eso, y nosotros ya lo sabíamos, hermano mío. No le estoy cuenteando nada, no le estoy haciendo ni un profeta de nada, porque nosotros veníamos pidiendo reconocimiento constitucional hace rato para remover esos cimientos de mierda del neoliberalismo capital profundo. Y esa alianza de mierda que entre los narcos, porque yo vi una población de narcos que están en silencio, con los chanchos de mierda de las Fuerzas Armadas. Es mi suspicacia, ojo, es mi sospecha. Quiero que quede también registrada. Y los medios no dicen nada. Es la suspicacia popular de un pueblo que está ya moviéndose, loco. Veníamos de Temuco ayer, estaba en Rancagua, en Curicó, reprimiendo las calles, loco, en la carretera. Veníamos en el bus, veníamos constatando en Victoria. Y un buen profundo a toda esa gente todos esos familiares de todas de las víctimas que han sucedido en estas 3 semanas. ¿Qué más decir? Aquí termina el capítulo. No, 1 minuto de silencio no da, no basta. Gracias.
ci va tutto